Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al estudio bíblico de esta noche y damos gracias a Dios por estar conectados. Les invito a tener una palabra de oración para comenzar el estudio bíblico. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Señor, te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas. Y a mis hermanos, Señor, que se están conectando, que seas tú con cada uno de ellos, Padre amado, y que la bendición tuya, Señor, sea en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy tenemos el estudio que lo estamos titulando El cumplimiento de la promesa. Cuando el Señor se reunió con sus discípulos, luego de su gloriosa resurrección, ellos quedaron en espera del cumplimiento de la promesa que les había hecho en cuanto a la persona del Espíritu Santo, quien los llenaría de poder para cumplir el glorioso ministerio de llevar el Evangelio a todo el mundo. Con este propósito, se reunió la pequeña congregación para orar y esperar en las mejores condiciones espirituales la venida de este poder que debía capacitarlos para llevar adelante la importante tarea que el Señor había dejado sobre sus hombros. Hoy vamos a estudiar precisamente el día que se cumplió esa promesa y los primeros efectos y resultados que tuvo también. Abramos nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 1 al 13. Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 13. Dice así el Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de monstruos. Miren, hermanos, aquí estamos viendo la venida del Espíritu Santo y lo que el Señor Jesucristo les había prometido a sus discípulos. Veamos este tema. En primer lugar, unánimes y juntos. Unánimes y juntos. Unidos en un propósito. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, tenemos la promesa del Espíritu Santo hecha por el Señor Jesucristo a sus discípulos. Estén juntos, les dijo, y no se muevan hasta que hayan recibido esta unción que les va a capacitar para dar inicio a lo que será la iglesia de Cristo. En el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos, tenemos
la conducta obediente de los discípulos del Señor Jesús, todos unánimes juntos, todos unánimes juntos. Es decir, estaban en espera de lo que el Señor les había prometido, no dudando de su palabra, sino confiando y creyendo con todo el corazón que lo prometido será cumplido, porque era el inicio del cuerpo de Cristo que hoy conocemos como la iglesia. En segundo lugar, unidos en comunión. No se trataba simplemente de una unión física, la que tenían los discípulos de Jesús, sino una unión en espera de algo que se les había prometido y que sería básico y fundamental para el desarrollo de la obra que iban a cumplir posteriormente. Es decir, estaban unidos físicamente, pero también espiritualmente, aguardando el momento y la hora en que el Señor cumpliera su promesa de enviarles el Espíritu Santo para comenzar con poder la iglesia del Señor. Todos estaban unidos en esta espera y todos sabían que eso se iba a cumplir porque estaba empeñada la palabra de Dios. Pero lo importante era mantenerse unidos y confiados en que aquella promesa se cumpliría, porque lo había dicho el Dios que no miente. En tercer lugar, unidos en fe. Para este grupo de personas, la palabra dicha por el Señor Jesucristo debía cumplirse al pie de la letra. Y por esta razón, esperaban con fe el cumplimiento de esa hora, sabiendo que el Señor no les iba a fallar. En el ánimo de todas estas personas era comenzar ya la obra evangelizadora, puesto que tenían experiencia de haber andado con Jesús y conocido personalmente al Maestro. Pero lo importante aquí era recibir cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos y los habilite e instruya para el conocimiento de esa obra que tendría proyecciones universales. Todo dependía de esperar con fe, con mucha fe. En segundo lugar, las lenguas repartidas como de fuego. Miren, hermanos, aquí vemos los efectos de este acontecimiento. Dice la Biblia, de repente. Sí, así dice el versículo 2 del capítulo 2 del libro de Hechos. Todo fue de un momento a otro cuando esperaban con fe el cumplimiento de esa promesa. Estaban seguros que el Señor les iba a responder, pero no sabían cómo y por esta razón se mantenían a la expectativa de lo que pudieran sobrevenir de un momento a otro con el cumplimiento de esa promesa. La Biblia nos habla que había lenguas repartidas como de fuego. Esto fue el efecto de la venida del Espíritu Santo. El versículo 3, en cumplimiento de la promesa, y nótese que todo fue individualmente, sobre cada uno de ellos. Es decir, cada uno quedaba capacitado para entender la gran obra de evangelización que determinara la formación de la iglesia de Cristo. En segundo lugar, la admiración de la gente. Parece mucha gente en ese lugar, y cuando vieron esas lenguas de fuego que descendían sobre cada uno de los que esperaban el cumplimiento de la promesa, todas esas personas se llenaron de admiración y comenzaron a hacerse preguntas, buscando el porqué o la explicación de todo lo que estaba pasando. Por supuesto, nadie tenía idea de qué era aquello. Solamente veían descender las lenguas de fuego y esto era motivo de admiración. Pues nunca antes habían visto algo semejante y extraordinario como esto estaban viendo aquellos y que veían sus ojos. En tercer lugar, el asombro de todos.
En el versículo 5 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice que moraban en Jerusalén muchas personas que habían llegado para participar de algunas de las fiestas judías que se acostumbraban. Estas personas estaban admiradas de ver las lenguas de fuego que caían sobre cada uno de los oyentes ahí y de todos estos sucesos extraordinarios que se veían como manifestaciones sobrenaturales, nunca antes vistas ni conocidas. Es decir, había la sensación de que algo de Dios estaba allí sucediendo y que Dios quería manifestarlos allí a los presentes, pero nada sabía cómo esto iba a desarrollarse y revelarse delante de todos. En tercer y último lugar, un idioma común. Préstele atención a esto, hermano. Un idioma que todos entendían. Lo que vino luego fue lo extraordinario. Sobre todas las personas que descendió esa lengua como de fuego, comenzaron a hablar las cosas de Dios, pero de una manera tal que todas las personas que hablaban diferentes idiomas y estaban allí, les entendían como si les estuvieran hablando en su idioma. Eso era realmente extraordinario. Y todos podían darse cuenta que se trataba de algo sobrenatural, porque no era necesario de un intérprete que hiciera conocer lo que ellos decían, porque todos entendían de qué se trataba, porque les oían hablar en el idioma que ellos hablaban. En segundo lugar, lo que llena de asombro en este suceso era que lo que hablaban y entendían tenían que ver con las cosas de Dios. Era como si Dios estuviera hablándoles por intermedio de estas personas, lo que llenaba de asombro, y no podían menos que comprender que Dios quería hablarles a sus corazones por intermedio de esas personas que les estaban allí hablando. Era algo tan extraordinario que la gente podía darse cuenta que Dios estaba comunicándoles verdades que ellos debían saber y les estaban oyendo de parte de personas que no conocían sus idiomas, y por lo tanto eso era sobrenatural y extraordinario. En tercer y último lugar, la opinión. Miren, hermanos, no podían faltar las opiniones de la gente acerca de lo que estaban oyendo. Y en los versículos 12 y 13 del capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, se mencionan dos reacciones. La primera es que estaban todos atónitos y perplejos. Esto quiere decir que estaban asombrados, que buscaban explicaciones sin encontrarlas, y que seguramente sin saber y sin conocer y sin entender, y que seguramente tenían preguntas aquí y allá buscando respuestas a todas las preocupaciones e interrogantes. Otra reacción de la gente que era esta burladora, que seguramente habían allí también y que estaban llenos de mosto, es decir, estaban ebrios. Y esta era la murmuración que la gente decía: están ebrios, están borrachos. Bueno, por lo tanto estaban hablando de esa manera, y estos eran los otros efectos que habían producido la llegada del Espíritu Santo, que ponía en capacidad a los creyentes en Cristo para comenzar la obra que determinaría la creación de la iglesia del Señor. Miren, hermanos, la importancia de la obediencia al mandato del Señor. Cuando Cristo resucitó, se mostró a sus discípulos con pruebas indubitables. Parece que el deseo de los discípulos fue lanzarse inmediatamente al anuncio del Evangelio
y proclamarlo con toda la fuerza de sus corazones. Pero el Señor les dijo que no, que esperaran el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo para que tengan la capacidad y el poder de anunciar las verdades del Evangelio. Esto fue lo que determinó que el grupo de discípulos de Jesús se quedara unido esperando el cumplimiento de esas promesas. Nos parece ver a esos hombres y mujeres reunidos, orando y manteniendo comunión hasta que el Señor determinara la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Y es que esto era muy importante, porque entonces el evangelio que ellos iban a predicar tendrían poder para sensibilizar corazones y hacer reacciones las voluntades de los oyentes. Es decir, el Señor de esta manera estaba diciéndoles a estos discípulos que para un efecto positivo del anuncio del evangelio no basta con la palabra de la persona que habla, sino con el poder del Espíritu que es quien persuade. De esta manera se establece que el anuncio del evangelio, para que tenga resultados positivos, tiene que hacérselo con la fuerza y poder del Espíritu Santo como cosa fundamental y de primera importancia. Hermanos, hemos dicho algunas cosas acerca de las reacciones que la predicación del evangelio tiene en nuestros días. Unos creen, otros no creen. Unos respetan, otros se burlan. Unos muestran simpatía, otros desprecio. En nuestra lección de hoy hemos visto dos reacciones de un respeto, una de respeto y otra de admiración, y la otra de burla y de desprecio. Así es como la gente sigue reaccionando hasta el día de hoy. Para unos somos olor de vida para vida, para otros olor de muerte para muerte. Unos creen, otros rechazan. Unos oyen, otros se hacen sordos. Unos creen, otros no creen. Estas son las reacciones que se oyen y se ven en nuestros días. Pero, amados hermanos, lo importante es que el evangelio sea anunciado con el poder del Espíritu Santo, porque entonces, si bien no faltarán burladores, habrán también personas que reaccionarán favorablemente al mensaje del evangelio y recibirán a Cristo como su Salvador personal. Lo importante, amados hermanos, es no callar y pedir que el Espíritu Santo, que usó a esas personas en el día de Pentecostés, sea el mismo que nos use el día de hoy, para que el anuncio del evangelio sea positivo y muchos hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, hemos visto el estudio de hoy, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, y vamos a las preguntas. Vamos a ver si entendieron el estudio. En primer lugar, ¿en qué condiciones se encontraban esperando el cumplimiento de la promesa? Se encontraban unánimes, juntos, todos unidos. En segundo lugar, segunda pregunta, ¿de qué manera se manifestó la presencia del Espíritu Santo sobre esas personas? Como lenguas de fuego. Tercera pregunta, ¿qué era lo que llamaría la atención de los que hablaban aquellas personas? Que todos hablaban y todos se entendían. Un mismo sentir, un mismo idioma. La última pregunta, ¿cuáles fueron las dos reacciones que se manifestaron aquel día? Unos decían que estaban locos y que estaban borrachos, y los otros que estaban. Bueno. Bien, este ha sido el estudio de hoy, hermanos, y vamos a memorizar el texto bíblico de hoy que lo encontramos en Hechos 2:4. Hechos 2:4.
dice así. Vamos a leerlos juntos 3 veces. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Una vez más. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. La última vez. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas y continuemos alabando al Señor. No se olviden de sus ofrendas y sus diezmos. Dios les bendiga.